a ver entonces, miren lo que tienen ahí, su gorrito de graduando, dice, para ser el mejor y alcanzar tus metas, solo hay un camino, estudiar y prepararte para los retos de la vida. Definitivamente que está muy acertado el pensamiento, porque el que no estudia en estos momentos, pues no encuentra un campo laboral apto para trabajar. Vamos a ver el último tema del módulo, que habla sobre la encuesta. ¿Para qué nos va a servir la encuesta? La encuesta nos va a servir a nosotros para recopilar un tipo de información en el momento preciso que nosotros necesitemos tener una información del público, de un personal, de cualquiera tipo de información que necesitemos, podemos hacer una encuesta. Dice que la encuesta es una serie de preguntas que se le hacen a unas personas para reunir unos datos y detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. ¿Qué vamos a hacer con la información que se recoge en la encuesta? Se va a transcribir, se va a tabular para poder tener la información lo más preciso posible. Aquí dicen que pueden medirse o preguntarse hechos subjetivos o subjetivos, o sea, de valoración personal. No necesariamente debe ser cuestionamientos objetivos. La información debe organizarse y estructurarse para poderla manipular de una forma más práctica y lo rápido posible. Para que una encuesta sea precisa, que refleje los resultados precisos, hay que tener cierto cuidado y cumplir ciertos parámetros, tales como seleccionar la muestra. No puedo hacer una encuesta, póngase que vamos a hacerla en la provincia de Chiriquí y solamente voy a tomar una muestra representativa de David. Si estoy hablando de toda la provincia, entonces debo tomar una muestra de cada uno de los distritos que conforman la provincia. El diseño del cuestionario, cómo lo voy a presentar, que la persona que vaya a llenar la encuesta no se estrese o no se enrede cuando vaya a llenar la encuesta o le dé pereza en última instancia, y que sea factible para manejarlo en el campo de trabajo, o sea, cuando usted va a implementar esa encuesta. Otros consejitos por ahí que son necesarios para cuando usted vaya a elaborar una encuesta es tomar en cuenta la planeación, o sea, qué preguntas va a hacer, qué tiempo se va a demorar usted en hacerla y la persona que la va a llenar, qué tiempo se puede llenar, qué tiempo se va a llevar. La realización es muy importante, tomar en cuenta todos los parámetros que se necesitan para implementar, poner en el campo esa encuesta, y el análisis del contenido también es muy importante, porque con esa información vamos a tener una respuesta a los objetivos que nosotros nos hemos trazado con esa encuesta. ¿Cuáles son los pasos necesarios? Primero, determinar los objetivos de la encuesta. ¿Qué quiero averiguar con esa encuesta? Con la información que me van a dar en esa encuesta, ¿qué quiero averiguar? Determinar la información requerida está relacionado con los objetivos. ¿Por qué? Porque las preguntas todas deben ir encaminadas a que respondan o que le ayuden a usted a encontrar la respuesta de esos objetivos. El diseño del cuestionario. No crean ustedes que es un cuestionario tal cual como lo que ponemos acá, que es ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Te gusta esta comida? ¿Te gusta la otra? No, o sea, no es para escribir. Todas las encuestas no son para escribir una respuesta. También pueden ser para señalar solamente un sí, un no, tal vez, algunas veces, o sea, también pueden ser para señalar, y lo vamos a ver ahorita cómo se llaman ese tipo de preguntas y ese tipo de encuestas. Determinar la población a estudiar. Esta parte número 4 fue la que le dije que si voy a hacer el análisis de una provincia, entonces debo tomar una muestra representativa de todos los distritos de la provincia. No puedo hacerlo nada más de David. Determinar el número de encuestas, eso va con la población. Darle un orden y un seguimiento al trabajo de campo, o sea, cuando voy a salir a poner las encuestas, el conteo y la codificación de resultados, o sea, la respuesta que me dé, si yo puse 1000 encuestas, la sumatoria de todo lo que me va a dar debe darme a 1000.
las respuestas todas deben darme en el total del sí, el no, tal vez alguna, todas, entonces me debe dar el total. ¿Por qué? Porque no puedo dejar ninguna pregunta sin opción o sin respuesta. Si puse 1000, debo tener 1000, no puedo tener 900 respuestas. El análisis y las conclusiones, definitivamente que después que se hace el conteo y todo lo demás, entonces se van a ver qué fue lo que pasó, cuál es el resultado, y la última parte, la toma de decisiones, dependiendo si la encuesta usted la puso para hacer algún tipo de modificación, porque muchas veces solamente lo hacen para ver el gusto por un determinado producto o la satisfacción que puede tener un cliente sobre el trabajo de la empresa. Si es satisfactorio, entonces no hay ningún tipo de modificación, pero si no satisface a los estándares establecidos por la empresa, es necesario hacer las modificaciones, tomar decisiones con base en los resultados de la encuesta. Esto era lo que le hablaba sobre los tipos de encuesta. Hay dos tipos. La de respuesta abierta, donde la persona que va a responder la encuesta va a desarrollar, puede escribir en un espacio determinado. Y la de respuesta cerrada es solamente para que la persona que está llenando la encuesta coloque gancho o coloque cruz. Aquí hay preguntas de respuestas abiertas. ¿Qué le gustó más de este producto? ¿Por qué dice eso? Esa es respuesta abierta. Usted va a escribir por qué le gustó más ese producto y por qué usted está afirmando que le gustó. En la de respuesta cerrada o dicotómica, solamente es sí, no, tal vez, o este tipo de estructura que aparece aquí, donde usted solamente va a llenar con un ganchito o una cruz. Es importante que tomen en cuenta que todas estas indicaciones de cruz, ganchito, rellenar, todo eso debe estar en el inicio de la encuesta, porque la persona que lo va a llenar no debe estar preguntándole a usted, porque debe haber leído el encabezado, y en el encabezado van todas las indicaciones necesarias para la persona que vaya a llenar la encuesta. Los objetivos de la encuesta pueden ser porque no siempre son las mismas. Medir, puede ser evaluar una actividad o evaluar el desarrollo de una empresa, conocer patrones de variabilidad dentro de un trabajo, evaluar, saber la opinión del público. Eso depende para qué yo quiero hacer la encuesta. Los tipos de encuesta. Hay tipos de encuestas descriptivas y tipos de encuestas analíticas. La descriptiva es la que recoge la información de las condiciones de un grupo de personas o de una actividad determinada y solamente las vas a describir. Pero las encuestas analíticas, ahí sí, van a explicar el porqué de una situación determinada y van a buscar entonces la manera de modificarla. Algunos consejos para encuestas más efectivas. Hacer una buena introducción. En esa parte de la introducción es donde yo le digo que deben aparecer los objetivos, qué empresa la está poniendo, quién la está poniendo, las indicaciones generales. Eso va dentro de la introducción. Después que usted la va a hacer, de que usted hace su encuesta, debe leerla para ver que todo lo que esté dentro de esa encuesta corresponda a lo que usted está solicitando o lo que usted busca. Comprueba tus opciones de respuesta 2 veces. Definitivamente que ese es usted que lo va a hacer porque va a tener el tiempo para hacerlo. Importante, revisar la ortografía. Revisa la extensión de la encuesta. Así como nosotros hacemos un ejercicio, lo hacemos primero para medir el tiempo que le alcanza al estudiante, porque póngase que yo voy a poner un ejercicio de media hora. Yo calculo, si yo me demoro media hora, el estudiante debe demorarse 45 o 1 hora haciendo el ejercicio. Entonces, asimismo, debe hacerlo la persona que hace la encuesta. La llena para ver el tiempo que la persona se va a demorar en hacer la encuesta. Prueba que la lógica funcione. En este caso es porque son encuestas digitalizadas y aquí le acabo de poner el teléfono, porque anteriormente las encuestas las hacían las empresas y mandaban a la gente a la calle a poner las encuestas. Esa parte de las encuestas todavía existen, pero ahora a usted le pueden mandar la encuesta por el teléfono, le pueden mandar la encuesta por el correo, porque para eso existe la tecnología.
Si usted es miembro, póngase que usted tiene crédito en Rodelac y Rodelac quiere saber o quiere medir la calidad del servicio o si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con X política, entonces Rodelac le manda su teléfono, y no quiero hacerle propaganda a nadie, pero me vino a la mente la empresa, le manda por teléfono la encuesta y usted la tiene que llenar o le manda al correo la encuesta porque ellos tienen todos sus datos. No es que van a llegar cualquiera y me va a mandar a que yo llene una encuesta. Ellos no tienen mi número de teléfono. Al tenerlo, al yo pertenecer, al yo tener crédito en una empresa o al yo formar parte de una empresa, entonces van a tener mis datos y me la pueden mandar vía correo o vía teléfono. ¿Cuáles son las sugerencias? También, además de todo lo que hemos visto, para hacer una encuesta debemos contemplar el lenguaje que la persona que esté leyendo la encuesta lo entienda. No debe incluir preguntas innecesarias porque además que desvía el contexto o el resultado de los objetivos que yo quiero ver, también las personas se pueden cansar. Y en esta parte hay que ver bien la redacción de las preguntas. Que el que esté llenándola no tenga duda o se dé a otra interpretación y que no vaya a entender lo que le están preguntando. Debe ser fácil y el orden de la redacción y de las preguntas deben ir en secuencia. Por eso es importante esta parte de aquí, que quien haga la encuesta lea como si fuera el encuestado. Si usted la lee y usted la va llenando, usted se puede percatar de cualquier error que se dé en esta parte, en el orden cronológico, o sea, el orden que deben llevar las preguntas. Esa con relación a lo que es el contenido teórico de lo que es la encuesta. En el módulo aparece la siguiente indicación. Después de repasar el material sobre la encuesta, o sea, después de ver lo que se ha hablado sobre la encuesta, de leer el material que aparece en el módulo, porque también en el módulo hay algunos ejemplos que usted puede seguir, entonces usted debe hacer una encuesta tomando en consideración cualquiera de estos tres temas aquí. ¿Cuáles son los hábitos de lectura de los estudiantes de noveno grado? Usted debe enfocarse que usted quiere averiguar cuáles son los hábitos de lectura, entonces debe hacer mínimo 10 preguntas enfocadas a ese tema. Recuerden que para hacer una encuesta usted puede utilizar respuestas abiertas y puede utilizar respuestas cerradas. La encuesta puede ser totalmente cerrada. El estudiante solamente o la persona que va a ser encuestada, en este caso, deben ser estudiantes de noveno grado, entonces debe poner ganchito o cruz. Pero si usted la quiere hacer de respuesta abierta, entonces debe darle el espacio para que el estudiante responda lo que deba responder de acuerdo con la pregunta. Quiero hacerles la aclaración de que es hipotético porque usted no va a implementar la encuesta dentro de la hora de clase o con sus compañeros, sino que deben tener en cuenta esa parte. También hábitos de ejercicios físicos en tu comunidad y hábitos alimenticios de los estudiantes del colegio. Si usted revisa y observa el tema de cada una de ellas, estudiantes de noveno grado solamente es en el aula. Si yo le pongo hábitos de ejercicios físicos en tu comunidad, pues obviamente las personas que deben llenarme la encuesta ya no van a ser mis compañeros de noveno grado, sino miembros de la comunidad. Y aquí es importante tomar la cantidad de personas o muestra representativa que usted va a utilizar. Vamos a poner que en su barrio, si usted hace un cálculo que en su barrio hay 1000 personas, es mentira que usted le va a hacer la encuesta. Los hábitos alimenticios del estudiante del colegio. También en esta parte la encuesta va a ser un poco más cerrada que la segunda, porque aquí son estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto año. ¿Por qué? Porque son del colegio, del Instituto Laboral Nueva Luz. Lo que quiero marcar con esto y dejarles claro que eso depende, las preguntas y la cantidad de encuestas que usted vaya a hacer depende de la cantidad de personas o de dónde usted vaya a implementar la encuesta.
de la muestra depende de eso, de dónde usted la vaya a implementar. Eso con relación a el taller que aparece en la plataforma. No está de más decirle que obviamente no hay espacio en el módulo para hacer esa actividad. Por consiguiente, usted la debe hacer en limpio y si la puede hacer en computadora, mejor, por la sencilla razón de que eso lleva una estructura. Y al llevar la estructura a la encuesta, pues se le va a hacer más difícil hacer la mano y llevar la secuencia y la presentabilidad que debe llenar. Ahí aparece una dirección electrónica relacionada con los temas de la encuesta. En esa dirección electrónica, usted va a encontrar material suficiente que le va a ayudar a usted a elaborar su encuesta. Es importante que tomen en cuenta la parte de las direcciones electrónicas, porque no solamente es hacer las preguntas, sino también estructurarlas, tomar en cuenta que debe llevar una introducción. En esa introducción arriba, usted va a poner cómo la va a llenar, para qué se va a hacer esa encuesta. Eso es lo que debe llenar, debe tener la parte de arriba de el encabezado de una encuesta. En esa parte, entonces, es para los estudiantes modulares, tal cual aparece en la indicación en el módulo. Aquí en el módulo usted ve en la página 29, dice 5 partes de la encuesta con ejemplo. Ahí aparece arriba las indicaciones generales, que sería la introducción, y de una vez aparecen algunos ejemplos de las preguntas que pudiera usted en un momento determinado con relación a el tema que a usted le corresponde. La otra parte que quiero dejarle claro a los estudiantes virtuales, modulares, es la siguiente. Al final de su módulo, en la página 30, aparece un cuadro donde dice, no, es para la biografía. Para los estudiantes virtuales, van a hacer una actividad donde dice fichas de autores sobresalientes. Esa actividad de los autores sobresalientes es para los estudiantes virtuales para la siguiente clase, para el 11. En esa ficha que aparece ahí, preguntan algunos datos sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Aquí tengo la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra. Ya se las muestro, para que tengan una idea de qué deben colocar en esa ficha de Miguel de Cervantes Saavedra. Esa también incluye para los estudiantes modulares, porque esa ficha está en el módulo. Esta actividad, es para los dos grupos. Página 31 de su módulo. En la página 31 hay un cuadro que dice fichas de autores sobresalientes. Esa ficha también, tanto modulares como virtuales, las deben resolver aparte, porque no hay espacio para poder desarrollarla ahí. Si usted la desarrolla ahí, eso le va a quedar muy pegado y no le va a quedar ni claro ni con una buena presentación. Entonces vamos a hablar de Miguel de Cervantes Saavedra, la máxima figura de la literatura española, de la máxima figura de la literatura española. Se le considera el padre de la lengua española. Dice el señor Miguel de Cervantes Saavedra que confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Ya vamos a ver entonces quién es Miguel de Cervantes Saavedra. Dice que fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español que vivió obviamente en España y está considerado como la máxima figura de la literatura española y pudiéramos decir que literatura universal. Se le conoce como el autor de la obra cumbre de la literatura española, Don Quijote de la Mancha. Nació el 29 de septiembre en Alcalá de Henares del año 1547. Dentro de sus datos biográficos de tantas cosas que hizo en su vida, sobresale que participó en la batalla de Lepanto en 1570. En esa batalla
el señor perdió la facultad, la movilidad en uno de sus brazos. No es que le cortaron el brazo, perdió la movilidad en uno de sus brazos. Entonces, por eso a él se le considera o se le llama el Manco de Lepanto. Como fue militar, cayó preso, como España peleaba con los turcos, Miguel de Cervantes Saavedra fue prisionero y pasó 5 años preso. Y resulta que quien lo ayudó, quien pagó el rescate, fue un amigo de él. Después que él salió de esos 5 años de cautiverio, pasó entonces a formar parte de una academia literaria donde le enseñaron a modificar, porque ya él escribía, le enseñaron las técnicas para redactar, y de ahí en adelante aparece en 1605, después que sale de esa academia, aparece la primera parte del Quijote de la Mancha. Don Miguel de Cervantes Saavedra también se le considera como el padre de la novela moderna porque hizo los primeros pininos de lo que era la novela. Escribió novelas largas y escribió novelas cortas. Las novelas cortas son características, aquí ven, de las novelas ejemplares. Escribió también El viaje al Parnaso, escribió comedias y entremeses y murió en 1616 y lo enterraron en un convento. Murió el 22 de abril. Cervantes, ya les dije, se considera la máxima figura de la lengua y de la literatura española, pudiéramos decir que hasta de literatura mundial, con su obra más importante y reconocida a nivel mundial, Don Quijote de la Mancha. En esa obra, él hace despliegue de mucha sabiduría en cuanto a la sociedad de la época, y lo grandioso de esta obra radica en que Miguel de Cervantes Saavedra en su tiempo dijo muchas verdades con relación a la política y a los problemas de la sociedad de ese entonces. En esa obra, Miguel de Cervantes Saavedra denunció todo lo malo que estaba pasando en la sociedad española, y lo grandioso de esto resulta que lo hizo de una manera tan dinámica y tan audaz que el gobierno o la corona de turno no pudo acusarlo de que estaba sonsacando al pueblo, porque lo hizo a través de un loco, porque el Don Quijote de la Mancha en la obra estaba loco de leer tantos libros de caballería, pero ese loco, dentro de su contenido, de lo que habla, de lo que hace, decía las verdades de lo que estaba pasando en la sociedad española, pero nadie le hacía caso porque era un loco el que estaba hablando. Ahí radica la grandeza de la obra de Miguel de Cervantes Saavedra. Y al final, yo sabía que eso estaba en el módulo de ustedes, al final, en la página 32, aparece un cuadro donde dice: investiga la biografía de Gabriel García Márquez y Rubén Darío. Eso para los estudiantes modulares. Al final de esa página 32 hay un cuadro. En ese cuadro ustedes deben buscar la biografía de de Gabriel García Márquez y llenar los datos que aparecen ahí. Observen que le preguntan fecha, lugar y día de nacimiento. Usted hace el cuadro nuevamente porque ahí no les va a caber, y usted lo hace de manera clara y ordenada. Llena el cuadro. Dice obras de este autor. Debe investigar cuáles son las obras de Gabriel García Márquez y ponerlas ahí. Cuiden la ortografía. De todas las obras de Gabriel García Márquez, deben buscar cuál es la más importante, porque ahí se lo pregunta el cuadro. Después dice temas tratados por las obras. Eso significa que usted debe leer mínimo el resumen que aparezca en internet sobre las obras de Gabriel García Márquez que usted mencionó como las obras de ese autor, y poner cuáles son los temas de manera general. Recuerden que tema no es igual que resumen, solamente qué temas trató. Como usted averiguó dentro de esas obras y ya puso aquí cuál es la obra más importante de Gabriel García Márquez, entonces en el otro cuadrito piden que usted, como ya puso, ya sabe cuál es la obra más importante, usted escriba un resumen. Y por último, pues la fecha de nacimiento. ¿Qué hice?
vine y puse parte de la biografía de García Márquez. Dice que fue un gran novelista del siglo XX, renovador de la literatura en español, figura clave para el realismo mágico y máximo representante del boom latinoamericano, que son corrientes literarias que se dieron en América. Así que el señor es un gran escritor, fue un gran escritor de la literatura hispanoamericana. Él empezó su carrera con una obra en 1955 que se llamó La hojarasca, pero esa fue su primera obra, no la más importante. Aquí dice que empezó, esta es la portada de la novela, porque escribió novela, esa es una novela, La hojarasca. Pero la obra que lo llevó a la cumbre de su carrera se llama 100 años de soledad. Esa es la obra más importante de Gabriel García Márquez. Aquí aparece otra obra, El coronel no tiene quien le escriba. Pero la más importante es la obra 100 años de soledad. Y finalmente aparece que Gabriel García Márquez murió en el año 2014. Esa, así de manera general, es que usted debe tener la idea de cómo hacer para llenar su cuadro de los autores. Y ahí aparecen dos autores, Gabriel García Márquez y Rubén Darío. Esas son los dos autores de los cuales el estudiante modular debe buscar la biografía, debe buscar las obras y poner entonces, hacer el cuadro de manera clara y precisa en una página aparte. Si el estudiante tiene la posibilidad, que es lo más recomendable, de hacer sus cuadros en computadora, en español no hay problema que lo presenten en computadora porque lo van a hacer de una manera más ordenada. Si usted no tiene computadora, pues no importa, haga el cuadro en una página, pero trate de ser lo más claro y ordenado posible. Criterios de evaluación. Ahí aparecen el contenido, ortografía, ilustración y las indicaciones. Obviamente en la ortografía deben tener en cuenta las tildes, las mayúsculas, tener mucho cuidado con los títulos de las obras. Cuando vaya a hacer el resumen de la obra más importante, no es copiar y pegar. Y miren que son dos autores. Eso significa que son dos cuadros que tienen que hacer, porque en un cuadro no pueden hacer la biografía de los dos. Y con relación a esta ficha, que también lo deben hacer los estudiantes modulares, deben hacerla aparte, porque esa es la de Miguel de Cervantes Saavedra.